Bueno, íbamos a calcular el factor de potencia entonces, 0,184 capacitivo, entonces el ángulo de la corriente sería coseno de 0,184. Eso nos da 79,39. 79,39 grados. Creo que el factor de potencia es una de las preguntas. Vamos a revisar. No. Sí. Es que no habíamos dado la respuesta completa de la respuesta de la era la potencia y el factor. Bueno, ya lo que ya calculé. Ahora sí, el B, ¿cuánto vale la F? Entonces, el motor tiene una conexión, no lo recuerdo. ¿Qué tipo de conexión está el motor? Dice un motor síncrono conectado en estrella. Listo. Como el motor está conectado en estrella, entonces seguimos que la corriente de armadura es la misma corriente de línea. ¿Quién es la FEN? La FEN es igual al voltaje de fase menos, porque es un motor, ¿cierto? Entonces eh, nuestra fuente es el voltaje de alimentación del barraje, ¿cierto? Y la corriente entra hacia la FEN que se opone a la entrada de la corriente. Entonces el LDK nos queda EA es igual a pi menos IA que multiplica a RA más XS en J. Pero para este enunciado nos dicen que la resistencia es despreciable. Esto valdría cero. Vamos a observar si es cierto. Dice, sí, la resistencia de inducido despreciable y una reactancia de 2 ohms. Estando la curva determinada por esto. Bueno, ¿cuánto vale la FEN? Vamos a calcular la FEN. Entonces la FEN sería el voltaje de fase, que sería los 6.000 voltios sobre raíz de 3, menos la corriente, 261,068, ángulo de 79,39, multiplicado por la reactancia, que es 2 ohms. Y eso nos va a dar el valor de la FEN. Si es 6.000, vamos a ver, no recuerdo, sí, 6.000 voltios. Bien. ¿Cuánto nos da entonces esa FEN? Vamos a calcular. Hacerlo en la calculadora. Sí, para no armar fasores en una lapa. Entonces decimos, un segundo. A ver, 6.000 sobre raíz de 3, muy bien, que multiplica, que se resta con la corriente 261,068, ángulo de 79,39. Un segundito. Bien. ¿Qué multiplica a 2J? ¿Cuánto nos da eso? Lo estoy haciendo en la calculadora. Colocamos como complejo. Nos da 3.978,42 a un ángulo de menos 1,38. Eso es lo que me da. Sin embargo, pues la máquina está en estrella. Entonces calculemos la FEN de línea. Eso sería multiplicar por raíz de 3. Y eso nos da 6.890, me da a mí. 6.890,84, ángulo menos 1,38. ¿Cuánto da? A ver, vamos a ver. 6.890. Dice, y la excitación necesaria en el inductor. Dice, ¿cómo sacamos eso? Pues la curva de vacío, la OCC, nos lo dan como una ecuación, donde E sub 0 se expresa en voltios de línea, e IE en amperios de excitación, que es IE, la corriente de campo. Entonces, si queremos hallar la corriente de campo, necesitamos despejarla de acá, de esta ecuación. ¿Cómo quedaría la corriente de campo? Entonces, corriente de campo sería igual a ¿quién? Entonces, 30 por E sub 0, 30 por E sub 0, E sub 0 por IE, que pasa al otro lado a restar, ¿cierto? Que se saca factor común, ¿sí? Y se manda a dividir. Mismo despeje que hacían ustedes con la ecuación de
de la curva de Froelich de curva de magnetización en el curso de máquinas 1, ¿no? Recuerden que máquinas 1 es la misma, no solo que aquí era H y H y aquí era B. Entonces uno ya lo despejaba directamente. Quedaría así, ¿cierto? 30 sub 0, ¿sí? Está aquí sumando 30 sub 0, está arriba. El E sub 0 por I, a ver, el E sub 0, aquí, eso, ahora sí, ¿cierto? 30 por E sub 0, ¿cierto? E sub 0 por IE, queda sumando, pasa aquí a restar, queda 9000 IE menos E sub 0 IE, ¿cierto? Sacamos factor común IE y lo mandamos a dividir, nos quedaría esta ecuación. ¿Listo? Para nosotros IE es la corriente de campo. Estamos dándonos de la literatura en inglés, campo, la F, ¿no? Israel es español, entonces por eso lo coloqué ahí. 30 por el voltaje de línea. ¿Cuánto nos dio? 6.890.84 sobre 9000 menos 6.890.84. ¿Cuánto nos da la corriente de campo? Entonces, la corriente de campo nos da 30 por 6.890.34 dividido entre 9000 menos, no es punto 34, es punto 84 menos 6.890.84. Cerramos y eso nos da 100, a mí me da 102.38 amperios. 102.38 amperios, el libro dice 98, ¿cierto? Eh, Ahí me dio los para 98. salió 98, entonces muestra a ver si fue que coloqué un número mal. 30, 6.890.84, 9.000 menos 6.000, sí, coloqué fue 6.980, 6.890.84 y sí, me da 98. Sí, era un error mío de la calculadora. 98.01 me da. 98.01 amperios. Y ahí está la respuesta a ese ejercicio, ¿vale? Vámonos para el libro de Chapman. Y hacemos un ejercicio de Chapman. A ver que tenga un poquito más de cosas, ¿no? A ver. Capítulo, en esta es el capítulo 5. Bueno, vamos a hacer este que tiene placa de características. Vamos a ver. En un segundo. 5.15 del libro de Chapman. ¿Listo? Bueno, ¿qué dice aquí? El motor síncrono conectado en estrella, cuya placa característica es la mostrada en la figura 521. Entonces vamos a mirar cuál es la figura 521 y la traemos. La figura 521, regálame un segundo, somos la figura 521, vamos a ver. Aquí está. Es un motor, vamos a pegarlo por aquí, es un motor síncrono de la General Electric. ¿Listo? Bueno, aquí me están dando la placa de características, como la potencia, la RPM, el factor de potencia, los voltios, las fases, la frecuencia, ¿cierto? Los amperios de armadura, ¿sí? La voltaje de excitación, la corriente de excitación, los HPs de tipo continuo, el incremento de la temperatura, ¿cierto? En el estator, el incremento de la temperatura en el rotor. Bueno, ahí tenemos todos los datos. Dice, el motor síncrono bueno, las características es mostrada acá, ¿sí? Tiene una reactancia síncrona por unidad, se nos dan la reactancia síncrona, no tenemos que hallarla en laboratorio, ¿cierto? En por unidad de cuánto. De
0.7, 0.7 en por unidad y una resistencia de armadura de 0.02 en por unidad. ¿Listo? Resistencia y reactancia. Nos la dan, puede ser del datasheet, etcétera, donde sacaron esos valores de la resistencia en por unidad. Dice, bueno, solución, la A. ¿Qué dice? ¿Cuál es la potencia de entrada nominal de este motor? ¿Listo? ¿Cuál es la potencia de entrada nominal de este motor? Entonces, vamos a mirar la potencia nominal, dice 21.000 HP. Entonces ya sabemos, como es un motor, esa potencia es la potencia de salida del motor, ¿cierto? Lo mismo que en el generador, la potencia nominal es la de salida del generador, que es la eléctrica. Aquí la salida es la mecánica. ¿Cuánto es? 21.000 HP, bastante grande. 21 HP, 21.000 HP por 1 HP, ¿cuánto es? 746 watts. Y eso nos da una potencia de salida de ¿cuánto? Entonces multiplicamos 21.000 HP por 746 y eso nos da eso nos da 15,666 megawatts, es por 10 a la 6. Esa es la potencia de salida. Muy bien. Profe, pero la potencia que nos preguntan es, ¿cuál es la potencia de entrada nominal de este motor? ¿Cómo la podemos calcular? Entonces, esta es la de salida, no me sirve. Divídalo entre el rendimiento. No hay rendimiento. No nos dicen en ningún lado el rendimiento. Pero tenemos eh, los valores nominales, ¿sí? Del estator. Desde aquí tenemos la corriente nominal, ¿cierto? Del estator, los voltajes nominales del estator, ¿cierto? Y aparte de eso, el factor de potencia nominal. Entonces de ahí de los datos, ¿cierto? Podemos decir, ¿cuál es la potencia de entrada? La potencia de entrada será raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el factor de potencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale la potencia de entrada de ese motor? Raíz de 3, el voltaje de línea, 6.600 voltios. Por la corriente de línea, ¿cuánto es la corriente de línea? 1.404 amperios, ¿cierto? ¿Dónde está? Acá no. Aquí está el voltaje 6.600 voltios y aquí está la corriente. 4.400. ¿Por qué? Porque los de excitación me dicen aquí, excitación, abajo. Entonces estos son los del estator. Bueno, y lo multiplicamos por el factor de potencia. Está hecho para trabajar a un factor de potencia unitario. Recuerden que con la excitación, si yo le cambio la excitación, pues le varío el factor de potencia. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, entonces multipliquemos 6.600 por 1.404 por raíz de 3. ¿Cuánto nos da eso? 16,0498 megawatts. ¿Listo? Y ahí tenemos la potencia nominal de la placa de características. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la potencia de entrada de este motor? Salió. Dice, ¿cuál es la magnitud de la FEN en condiciones nominales? Bueno, como ya tenemos la potencia de entrada, podemos calcular la corriente. Profe, ¿ya tiene la corriente? Sí, ya tengo la corriente. ¿Cuál es la corriente de línea? 1.404 amperios. ¿Cuál es su factor de potencia? 1. Por lo tanto, su ángulo es de ¿cuánto? De 0 grados, ¿cierto? Factor de potencia, ¿cuánto vale? 1. Por lo tanto, no hay desfase entre voltaje y corriente, 0 grados. ¿Qué tipo de conexión es? Conectado en estrella, ¿listo? Como es conectado en estrella, fíjense que hemos hecho puros ejercicios de conectado en estrella, ¿no? Entonces, la corriente de línea es la misma corriente de armadura. ¿Qué pasa con el delta? Pues el delta, la corriente de armadura es la corriente de línea sobre raíz de 3, ¿no? Circuitos. Bueno, ahora, como es un motor, ¿qué pasa? La fin va a ser igual al voltaje de alimentación menos la caída en el devanado. ¿Listo? Sería esto. ¿Tenemos voltaje? Sí. ¿Tenemos la corriente? Sí. ¿RAXS? No. ¿Cómo que no, profe? Lo dan. Sí, pero es que está en por unidad. Entonces existen dos formas de trabajar. O pasamos todo a por unidad o pasamos los de por unidad a valor real. Entonces, o convertimos todos los valores que tenemos por unidad o convertimos esto a valor real. Entonces, convirtamos esto a valor real. ¿Listo? ¿Cómo? Entonces, yo sé que tengo que multiplicarlos por quién? Para
Para colocar esto en valor real, entonces tengo que agarrar la reactancia en por unidad y multiplicarlo por la Z base, ¿cierto? Y lo mismo para la resistencia, ¿sí? Es decir, yo puedo condensar esto mejor en que RA más XS en J, valores en por unidad, los multiplico por la impedancia base. Y eso me va a dar la impedancia síncrona en valores reales. ¿Cómo calculamos una impedancia base? Entonces recordemos, máquinas 1, voltaje de línea base al cuadrado sobre S base. ¿Listo? Voltaje de línea base. ¿Cuáles son las bases de una máquina? Los valores nominales, ¿cierto? ¿Cuál es el voltaje base? 6600. Entonces, nominalmente está a 6600 voltios. Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre la de potencia base. ¿Cuál es la potencia base? ¿Cuál es la potencia nominal, profe? 16,0948 megas. Sí, pero es que necesitamos la aparente. Entonces, potencia nominal aparente sería eh, la potencia activa nominal dividido entre el factor de potencia. En este caso, ¿cuánto es el factor de potencia en condiciones nominales? 1. Entonces, la potencia nominal aparente es la misma potencia nominal activa. ¿Cuánto? 16,0498, pero ahora no serán megawatts, sino serán megavolamperes. ¿Listo? Ah, ya. Entonces son los mismos 16,0498 megas. 16,0498 megas. ¿Cuánto nos da la impedancia base? Entonces, 6600 al cuadrado dividido entre 16,0498 exponente 6. Y eso nos da un valor de 2,714 ohmios. Eso es lo que me da la impedancia base. Entonces, ¿cuánto va a valer nuestra impedancia síncrona? Entonces, el enunciado nos dice, hay 0,7 y 0,02, ¿no? El enunciado nos dice, sí, un motor cuyo impedancia, reactancia por unidad 0,7 y resistencia 0,02. Está anotando resistencia 0,02, reactancia 0,7 en J. Lo multiplicamos por la impedancia base. ¿Cuánto vale la impedancia base? 2,714 ohmios. Y eso nos va a dar la impedancia síncrona, ¿no? Si alguien no recuerda el tema de sistemas en por unidad, bueno, pueden ir a... Pueden ir, un segundo, ya. Pueden ir ¿a qué? Por ejemplo, Fraile Mora, en uno de sus apéndices trata este tema de por unidad, o cualquier libro de sistemas de potencia. En la primera unidad trabaja el tema en por unidad, ¿no? En este caso no es que estemos utilizando gran cosa el sistema por unidad, solo la impedancia base y devolver el valor en por unidad a valor real, ¿no? Sin embargo, si alguien no lo recuerda bien, puede hacer el repaso de esta temática, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a multiplicar la impedancia en por unidad. Lo multiplicamos por la impedancia base que nos dio 2,714. Y eso nos da una impedancia en valores reales de 0,0542 más 1,8998 ¿no? No sé si a todos les da lo mismo, pasa así. Si yo me cometo un error, pues me van diciendo, ¿no? Bueno, bien. Entonces, bueno, ya tenemos la impedancia, ya podemos calcular la FEN. ¿A qué sería igual la FEN? Bueno, la FEN inducida sería igual al voltaje de fase, que serían los 6.600 voltios nominales, sobre raíz de 3, menos la corriente, 1.404 amperios a un ángulo de 0, que multiplica a la impedancia síncrona, 0,054228 más 1,8998 en I. Bien. ¿Cuánto haría eso? Bueno, vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Entonces tengo 6.600 sobre raíz de 3. Ah, caramba, sobre raíz de 3. Menos ¿quién? Menos la corriente, que sería 1.404. Está en condiciones nominales, que multiplica la impedancia sincrónica. ¿Cuánto nos da?
mí me da, no sé si a ustedes les da lo mismo, 4589,07 ángulo de menos 35,53 grados voltios. A mí me está dando eso. No sé si a ustedes les da lo mismo. Bueno, vayan realizando. Esta sería la FEN. ¿Y cuánto valdría la FEN de línea? Entonces la de línea sería raíz de 3 veces la de fase porque la máquina está en conexión estrella, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto haría? Entonces multiplicamos eso que nos dio 4589,07 por raíz de 3. Y eso nos da 7948,5 voltios. FEN de línea, FEN de fase. ¿Ya? No sé, la vayan verificando, puede haber cometido un error en la calculadora. Bien. Bueno, esa sería la segunda respuesta. De cuál es la magnitud de A en condiciones nominales. Bueno, ahora dice, si la entrada de potencia de este motor es 12 megas, ¿cuál es la máxima potencia reactiva que el motor puede suministrar simultáneamente? ¿Es la corriente de armadura o la corriente de campo la que limita la potencia de salida de la máquina? Entonces aquí nos vamos a la parte, bueno, esta era la parte B. Vamos a la parte C. Dice, si la potencia de entrada es de 12 megas, ¿cuáles son los reactivos máximos que vamos a poder entregar sin dañar la máquina? ¿No? ¿Cierto? Entonces por acá nos dice, si la potencia de entrada es de 12 megas, ¿cuál es la máxima potencia reactiva que el motor puede suministrar? ¿Es la corriente de campo o la corriente del estator la que limita? Bueno, entonces nos vamos a curva de capacidad. Recordemos que esa curva de capacidad, nosotros la condensábamos por acá, ¿cierto? En un diagrama de P, un diagrama de Q, ¿cierto? Donde trazábamos un círculo, que era el círculo del estator, ¿cierto? ¿Y quién era el círculo del estator? La potencia nominal. Entonces, círculo del estator, potencia, ¿cierto? Al cuadrado, más Q, eso cuando lo vimos, profe, hace como 2 días, ¿no? La potencia de la carga lo veíamos para generador, pero ahora lo vamos a ver como motor, ¿cierto? Como motor. Es lo mismo, se construye de igual manera porque es la curva de la máquina sincrónica. Entonces tiene que cumplir con el círculo del estator, ¿cierto? Entonces P cuadrado más Q cuadrado tiene que ser menor o igual a la potencia nominal al cuadrado. Entonces cuando nos preguntan cuál es la máxima Q, pues yo aquí, bueno, Q, ¿cierto? Tiene que ser menor o igual a ¿quién? Entonces S nominal al cuadrado menos P al cuadrado dentro de raíz. Entonces la Q máxima sería igual a ¿quién? Sería cuando tengamos la máxima capacidad. ¿Cuál es la potencia nominal? Ya la habíamos calculado por aquí, ¿no? Condiciones nominales 16,0498 megas. 16,0498 MA al cuadrado menos la potencia. ¿Cuánto nos dice el enunciado que va a absorber? Entonces, cuando el motor está operando a 12 megawatts, está absorbiendo 12 megawatts al cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? Entonces, la raíz de 16,0498 al cuadrado menos 12 al cuadrado, y eso nos da 10,65. Q máxima que puedo suministrar, 10,658 megabar, sin dañar el estator, sin dañar el estator. Bueno, vayan haciéndolo por si comete algún error, ¿no? Ustedes me dicen, mira, profe, la embarro ahí. Bueno, círculo del estator, pero también nosotros teníamos por aquí, ¿cierto? Que ubicábamos un punto aquí que era el centro del círculo del rotor. ¿Cuál era ese punto? 3b phi cuadrado sobre xs. Negativo, ¿no? Y trazábamos un círculo por acá, que es el círculo del rotor, ¿cierto? ¿Y cómo quedaba la expresión del círculo del rotor? Entonces recordémoslo. P cuadrado más 100 más Q más 3b phi cuadrado sobre xs tiene que ser menor o igual a ¿quién? Al radio. ¿Y quién era el radio? 3b phi EA sobre ¿quién? Sobre xs. Regálenme un segundo, muchachos. Ya continuamos.
aquí estaban tocando la puerta. Bueno, entonces el círculo del rotor es este, ¿no? Y elevamos aquí al cuadrado, esta sería el radio, ¿no? Recuerden la clase anterior, esta distancia de acá hasta acá. Recuerden que esto sale del diagrama fasorial, que era multiplicar la FEM, ¿cierto? Por el factor 3 pi sobre x, ¿no? Entonces vamos a comprobar, vamos a sacar la Q máxima. Entonces, ¿quién sería la Q máxima? Entonces lo mismo, despejamos de acá, entonces sería, despejamos, menor o igual a quién, entonces tenemos por aquí 3b phi a sobre xs al cuadrado, ¿cierto? Menos p al cuadrado, está sumando, pasa a restar, ¿cierto? Saco raíz, saco la raíz, y entonces me quito este cuadrado, y la Q máxima, entonces sería esto, menos 3b phi al cuadrado sobre xs. ¿Qué hizo ahí, profe? No, pues despejar, ¿cierto? Este p está sumando, pasa a restar, para quitar el cuadrado, saco raíz, ¿cierto? Y el q lo quiero solito, entonces este más 3b phi lo paso a restar, ¿no? Entonces, ¿ahora qué queda? Reemplazar. Entonces, la Q máxima será cuando esto sea igual. Recuerden que cuando uno saca una raíz, lo hace con el más o lo hace con el menos, ¿no? Bueno, vamos a ver, sin dañar, porque puede ser factor de potencia capacitivo o inductivo. Para un lado, puede ser para el otro. Sí, bueno, entonces vamos a ver. Reemplacemos. Entonces esto nos quedaría aquí 3 veces el voltaje de fase 6600 sobre raíz de 3. Calculé la FEN. ¿Cuánto vale la FEN? La FEN vale 4589.07. No es la de línea, no. Recordemos que esas ecuaciones, todo es de acuerdo al diagrama fasorial, que es la representación del LBK de fase de la máquina, ¿cierto? 4589.07. Entonces, por aquí, 4589.07. Sobre la reactancia. ¿Cuánto es la reactancia? La calculamos. 1.8998. 1.8998 ohms. Elevamos al cuadrado. Le quitamos la potencia activa. ¿Cuánto era la potencia activa? 12 megas. Entonces 12 por 10 a la 6. Esta operación no está en megas, está normalita, ¿no? Y esto a la 1 medio y le vamos a quitar menos 3 veces que 6600 sobre raíz de 3 al cuadrado dividido entre x es 1.8998. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esa Q máxima? Bueno, una ecuación bastante larga. Vamos a montarla aquí en la calculadora. Recuerden ir trabajando también, ¿no? para observar si está bien, si está mal, si el profesor la está embarrando, bueno, etc. Entonces, abrimos paréntesis por aquí. Entonces, 3 por 6600 sobre raíz de 3. ¿Cierto? ¿Por quién? Por 4589.07. ¿Cierto? Dividido entre la XS 1.8998. Y cerramos y eso al cuadrado. ¿Listo? Menos, abrimos paréntesis, 12 exponente 6, 12 megas, y elevamos al cuadrado. Cerramos paréntesis y elevamos a la 1 medio, 0.5, ¿cierto? Y le restamos menos, ¿cierto? 3, 3 por 6600 sobre raíz de 3 al cuadrado, ¿no? Entonces ahí debería colocar simplemente el 6600 al cuadrado. ¿Por qué? Porque raíz de 3 al cuadrado, 3 y con el 3 se van a cancelar. ¿Listo? Regálenme un segundo, muchachos, ya continuamos. Raíz de 3 al cuadrado, pues 3, con el 3 se va a cancelar, queda 6600 al cuadrado. Y lo dividimos entre 1.8998. ¿Cuánto nos da? ¿O cuánto les da? A mí me da, no sé si a usted le dé lo mismo, 24,86 megavoltampers reactivos. No sé si a ustedes les da lo mismo, por favor, ven.
la operación pues bastante larga, de pronto cometí algún error, ¿cierto? Puede ser, pero bueno, en lo que me está dando este valor, 24.86 megavolt reactivos. Entonces, ¿cuál va a ser la máxima potencia reactiva? Entonces, la máxima potencia reactiva que puede suministrar ese generador sería esta. ¿Y por qué esta? Porque es 10 megas. Por el otro lado puedo dar 24, pero si doy 24 quemo el estator. Entonces, ¿cuál sería la limitante? El estator. El estator está limitando y esta sería la Q máxima que podemos suministrar. Bueno, claro está, si la operación está bien realizada, pueden ustedes verificar en su casa, volver a hacer el ejercicio, etcétera, ¿no? Bien, ahora, ¿qué sigue? Parte D. Dice, la parte de acercarnos un poquito, dice, ¿sí? ¿Cuánta potencia, ¿sí? consume el circuito de campo en condiciones nominales? Bueno, esto está muy sencillo, ¿no? Si él está operando en condiciones nominales, el voltaje de la excitación, entonces la potencia del campo, ¿quién sería? No es un voltaje en directa o por voltaje por corriente, serían los 125 voltios por la corriente. ¿Cuánto es la corriente? 5.2. Entonces, ¿cuánto vale la potencia del campo? 125 por 5.2 en condiciones nominales, ¿no? Porque recuerden que yo puedo ajustar ese valor de la corriente. 650 watts. Entonces, fíjese, la potencia del campo es insignificante comparado con las capacidades que tiene ese motor, ¿no? Megas, comparado, pues por eso en el diagrama de potencias despreciábamos esta potencia, ¿no? Pequeñita comparado con las capacidades de la máquina. Bueno, salió esa pregunta. La parte E, ¿cuál es la eficiencia de este motor a plena carga? Bueno, la eficiencia, vamos a hacerla por aquí, porque usted si es desordenado, lo va a hacer por acá, ¿por qué? Porque para calcular eficiencia necesito potencia de salida sobre potencia de entrada. Y eso lo calculamos en el inicio, ¿no? Entonces, potencia de salida sobre potencia de entrada multiplicado por 100. Potencia de salida, 15,66 megas. Potencia de entrada, 16,0498 megas. ¿Y cuánto nos da ese rendimiento? Entonces, 15.66 dividido entre 16.0498. ¿Cuánto nos da? 97,6%. Bastante alta. Bien. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Vamos para, creo que es el último inciso. Sí, vamos a ver. Sí, F. Dice, ¿cuál es el torque de salida del motor en las condiciones nominales? Exprese la respuesta, ¿sí? En newtons por metro y en libra por pie. Bueno, F, verlo por aquí, F. Resulta que la potencia de salida de la máquina, ¿cuál es la potencia de salida? La potencia de salida es 16.0498. No, mentira, esa es la entrada, ¿no? A ver, miremos bien la entrada. La de salida 15,66 megas. Entonces, 15,66 megas. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuál es el torque de salida? Entonces, nosotros sabemos que en un motor, ¿cierto? La potencia de salida es potencia mecánica y la potencia desarrollada en un movimiento rotacional es torque en el eje por la velocidad mecánica, ¿cierto? Entonces, el torque de salida sería el torque en el eje, que es la potencia de salida sobre la velocidad mecánica. ¿Cuánto vale la potencia de salida? 15,66 megawatts. ¿Cuánto vale la velocidad mecánica? Bueno,